Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. El 19 de enero de 1798 nace el filósofo Augusto Comte. El 19 de enero de 1809 nace el escritor Edgar Allan Poe. El 19 de enero de 1839 nace el pintor Paul Cézanne. El 19 de enero de 1921 nace la escritora Patricia Highsmith. Y el 19 de enero de 1937 nace en Ámsterdam Adolfo Benjamín. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Decime por qué. Programa especial, Historia de una vida. Hoy compartimos la trayectoria y la palabra de Adolfo Benjamín. Decime por qué. Programa especial, Historia de una vida. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a transitar el programa número 23 y lo vamos a compartir con un gusto tan grande, con un placer enorme de dialogar con Adolfo Benjamín. Nos va a contar su vida, su trayectoria. Es una vida apasionante la que tiene Adolfo y para mí es un gran placer recibirlo. Antes de comenzar el diálogo, quiero saludar siempre a todos los amigos que me mandan mensajes tan cálidos, tan lindos, tan afectuosos cada vez que se termina un programa. Y tengo que hacer una reparación del sábado pasado de nuestra colega de Bahía Blanca, que le cambié el apellido, así que ese fallido lo voy a reparar hoy. Es Alejandra Álvarez y no el apellido que dije la vez pasada. Así que Ale, dicho esto, ya está reparado. Te reíste mucho del fallido que tuve, pero bueno, ya está. Alejandra Álvarez, pediatra y psicoanalista en Bahía Blanca. Bueno, amigos, ya estamos en pleno programa y le doy la bienvenida a Adolfo. Gracias, Adolfo, por estar acá en Decime por qué. Y bueno, dije que naciste en el año 37, un 19 de enero, en Ámsterdam. Contanos. Bueno, Ámsterdam. Por empezar les voy a decir que Ámsterdam, digamos, si bien está en lo que se conoce como Holanda, que en realidad es Nederland. Holanda, hay dos provincias, Holanda Sur y Holanda Norte. Pero ¿por qué nací en Ámsterdam? Mi madre vivía en un pequeño pueblito llamado Oragua, que en aquellas épocas, principios del siglo XX, alternativamente pertenecía o a Polonia, o a Rusia, o a Ucrania. O sea que ella tenía historias de ver las tropas pasar ahí, donde vivían en una pequeña hacienda. No iban al colegio, vivían en esa pequeña hacienda, y mi abuelo materno, a quien no conocí, les hacía traer profesores que las instruían, y parece que los instruían bastante, e incluso les enseñaban no solamente lo que se enseña en la educación primaria y secundaria, sino también idiomas. Uh-huh. Mi madre, aunque no, yo lo digo y a veces parece increíble, domina 10 idiomas, uno de los cuales es el esperanto. Uh-huh. Pero primero les voy a decir por qué nací en Ámsterdam. A los 16 años, junto con su hermana mayor, deciden conocer el mundo. ¿Tu mamá?
mi mamá y su hermana mayor. Ajá. Sí, deciden salir, digamos, de esa situación, digamos, de estar en una pequeña hacienda con sus padres, sus hermanos, eran 11 hermanos, y algunos vecinos. Esa era toda la vida social. Pero debido a la educación que recibieron, notaron que existía un mundo diferente al mundo de la granja. Y entonces salieron a recorrer el mundo. Y mi madre siempre me contaba que había 2 cosas que le llamaron la atención en la primera pequeña ciudad a la que llegaron. Ujú. El alumbrado y el agua corriente. Ajá. ¿Sí? A partir de ahí fueron a Ámsterdam y ahí se quedaron a vivir. Tu mamá con tu tía, digamos. Mi mamá con mi tía. Claro. Por otro lado, ¿Y eso más o menos en qué año habrá sido? en el 35, mejor dicho, mucho antes, salió de su casa cuando ella tenía 16 años. Sí, que no era común, me imagino, No era que las mujeres salgan de las casas a recorrer el mundo. Pero era para nada común. Pero mi vieja hizo siempre unas cosas poco comunes. Bueno, entonces ya de entrada te pareces a tu mamá, me das la impresión. Vas a ver por qué me hice psicoanalista. A ver. Pero primero quiero contarte la historia. Sí, por Mi supuesto. padre vivía en Berlín. Era una familia muy acomodada, bastante bien. Ujú. Digamos, vivía en una casa estilo Tudor, de varias plantas, y en la planta superior vivía un amigo de mi abuelo paterno, que era subjefe de la policía Ujú. En Berlín. en Berlín. En el año 33 les dice, este subjefe le dice a mi abuelo: mira, se vienen mal las cosas para los judíos, traten de ver si pueden irse a otro lado. El primero que se fue mi padre, Ujú. y se fue a Holanda. A Holanda. Trabajó primero como peón agrícola y después llegó a Ámsterdam y ahí... ¿Tu papá era hijo único? ¿Tenía hermanos? No, tenía un hermano mayor, sí. Ajá. Sí, un hermano mayor. Pero él fue el que decidió dejar Berlín. Dejar Berlín, ir a Ámsterdam, ahí conoció a mi madre, que pues trabajaban en una fábrica, en un lugar donde se pulían los diamantes. Ajá. El pulimiento de diamantes. Ajá. Ahí se conocieron. Ahí mis padres fueron a Berlín para que conocieran a los padres de él y volvieron otra vez a Ámsterdam. Yo nací en el 37, Sí. 19 de enero, junto con esos antepasados que me precedieron. En esta lista de grandes nombres. Sí. Pero hay algo- Mirá dónde te puse, ¿eh? Sí. ¡Qué lista! Sí. Espero no desmerecerlo. No. Unos meses después de haber yo nacido, muy pocos meses, mi madre tiene un sueño. Ujú. Sueña que un águila se le tira encima. Ah, mira. Lo interpreta y se lo dice a mi padre. Le dice lo siguiente: mira, he soñado que un águila se me tiraba encima. Esto quiere decir que los alemanes, era el año 37, van a invadir Alemania, Holanda, y nosotros los judíos la vamos a pasar mal. Tenemos que irnos. Pero, perdóname, sí. pero increíble porque el águila es el símbolo de los alemanes, justamente. Claro, ella interpretó que si el águila se le venía encima, lo interpretó como que los alemanes iban a invadir Claro. Holanda. Entonces se lo dijo a mi padre, pero con tal convicción, digamos, le dijo: mirá, los alemanes van a invadir Holanda, los judíos la vamos a pasar mal. Todavía ni siquiera tenían noticias de lo que iba a pasar después. Y lo convenció tanto que nos vinimos a la Argentina. Vino primero mi padre y después nosotros dos, mi madre y yo. Pero vos sabés, increíble lo del sueño, porque Sí. me haces acordar a los sueños de la Biblia cuando estaban en Egipto con las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, Sí. que justamente... José. Josué, claro, José. que interpretó, Sí. le dio esa interpretación de 7 años de bonanza. Sí. ¿Y tu mamá tenía cultura bíblica judía? ¿Cómo era de parte de tu mamá y tu papá? ¿Tenían tradiciones judías? ¿Venían? No eran religiosos, respetaban la tradición judía, no eran muy lectores de la Biblia. Ajá. ¿Sí? Eran lectores ambos, digamos, pero no específicamente Claro. de la Biblia. Ajá. Ujú. Pero increíble la sagacidad de tu mamá de Por eso- interpretar Y convencer a mi padre, y por eso estoy acá hablando con ustedes. Ajá. Porque mi hijo, digamos,
que por un lado es músico de rock, pero por otro lado es... Cuando me preguntes ahí sobre las novelas, muchas fueron sugeridas por él. Un gran lector y un gran investigador. Tenía que haber sido historiador. Bueno, pero ya con tus 2 hijos vamos a llegar después. Sí. Seguimos entonces. Ella lo convence a tu papá. Sí. ¿Y por qué Argentina? Eso es lo que nunca pude saber, porque tenía una propuesta. La familia de mi padre tenía muchos parientes, incluso un tío de mi padre, en los Estados Unidos. Y le habían dicho que fuera a los Estados Unidos. Incluso el tío, digamos, con el que más relación tenía mi padre, su tío, ¿no? Era dueño de un banco. Ajá. Después hay una historia posterior. Sí. Si me la preguntás, yo te la cuento ahora. ¿Cómo querés? A ver, espera, Sí. Quiero saber esto. Sí. Ellos deciden, tu mamá convence y solamente estabas vos como hijo único en ese momento. Claro, mi hermano nació en Argentina. Ok, Sí. entonces eran los 3. Los 3. Entonces, tanto tu mamá deja a su familia de muchos hermanos y sus padres... No, yo los había dejado cuando se fue de ahí de Oragua. Sí, pero los deja ya en Europa, digamos. Sí, ya. nunca más los volvió a ver, ni a sus padres. Ajá. Claro. Y tu papá tampoco vuelve a ver a tu abuelo, a la familia de él. No. Sí, después volvió a ver al hermano mayor, que él emigró a Brasil. Ajá. Y en Brasil, mi tío fue un personaje. Pero empezar, era un hombre cultísimo, ¿no? Por ejemplo, tengo un libro escrito sobre las sinfonías de Mozart, y el autor escribe: a mi mentor musical, Geraldo Benjamín. O sea, mi tío era muy, muy culto. Uh-huh. Y una vez me dijo, yo tenía 20 años, ¿sabés que tenemos en la familia un famoso escritor y filósofo que era Walter Benjamin? Lo cual a mí en ese momento no me importó nada porque estaba saliendo con una brasilera y a mí la filosofía y la escritura en ese momento no me interesaba para nada. Era el baile carioca. Sí, era el baile, exacto. La samba. La samba. y todo eso. Espera, ¿y Walter Benjamin tiene algo que ver con...? No digas Benjamin. ¿Cómo es? Benjamin. Benjamin. Porque si le decís Benjamin, me lo mandás a Estados Unidos. Ajá. En alemán la J se pronuncia I. Entonces, Benjamin. Benjamin. Que es hijo, Ben es hijo. Sí. Y Yamin... De la derecha, en hebreo. Ah, Eso Yamin. Sí, sí. Pero en alemán es Benjamin. Benjamin. Bueno, sí. ¿Y el filósofo era pariente de ustedes? Sí, primo hermano de mi abuelo. Ah, mirá, Claro. que él murió en España, me parece, cuando se estaba escapando. Cuando se estaba escapando y lo habían denunciado, se suicidó. ¿Se suicidó? Claro. Y mi hija tuvo relación, se conectó con las hijas de Walter Benjamin, hizo contacto con una de ellas, ¿no? Y una vez me invitó a Portbou, que es en la frontera española. Donde creo que ahí se suicidó. Ahí se suicidó, claro. Y se hizo una tumba que es impresionante. Es una escalera que baja hacia el mar. Uh-huh. Esa sola escalera que baja hacia el mar, te digo que produce un estremecimiento, ¿no? Uh-huh. Sabiendo de qué se trata, ¿no? Mira. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces, espera un poquito. Sí. Tu papá deja a toda la familia en Berlín. Sí. Tu mamá deja a toda la familia en Holanda. No, Oragua. En Oragua. ¿Pero Oragua no es parte de Holanda? No, Oragua, donde ella nació, te dije que es una región que por momentos pertenecía a Polonia, en otro momento Ucrania. Un territorio Un territorio siempre en conflicto. Siempre en conflicto, sí. Hay varias historias que ella contó alrededor de eso, ¿sí? Ajá. Sí. Ok. Entonces, y entonces te preguntaba, la decisión de venir a la Argentina. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tenían parientes acá? No, pero parece que en ese momento la Argentina era una fuente de atracción de los inmigrantes. Uh-huh. Creo que no sé muy bien cuál fue el motivo de la elección. No sé cuál fue el motivo también del rechazo de ir a Estados Unidos, uh-huh. que después tuvo consecuencias, que si querés te lo cuento. Y bueno, se vino acá a la Argentina, y trabajó de varias cosas. Trabajó de peón rural. ¿Y en qué año llegaron? Mi padre vino en el 37.
Ah, y vos con tu mamá viajaron solos. En el 38, con otra cosa anecdótica también, lo que es la vida, en el mismo barco que vino Garma a la Argentina. Mirá. Garma en primera clase, nosotros en tercera clase, desde luego. En el mismo barco. En el mismo barco, bueno, sí. Hay que aclarar para la gente que escuche que no sabe quién es Ángel Garma, que fue un psiquiatra psicoanalista fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina en el año 42. Sí. Ajá. ¿Y eso cómo te enteraste? ¿Mucho después? Porque mi hijo, te digo, que investiga, vio cuál era el barco, vio el día de llegada, yo sabía cuándo había llegado Garma, en qué barco había llegado. Ajá. Entonces, bueno, mira. De esa manera, ¿sí? Ok. De esa manera. Entonces, vos tenías, o sea que tu papá vino antes, sí. Se instaló acá y después vinieron ustedes. Vinimos nosotros, sí. Vos con tu mamá. Sí. Uh-huh. ¿Y vos tenías entonces 1 año, 2 años? Un año y pico. Un año y pico. Un año y pico, sí. Cuando llegan acá, sí. Perfecto. Bueno. Pero quiero hacer notar que este es uno de los puntos importantes de mi vida, por lo cual soy ahora psicoanalista. A ver. Claro, y el sueño. El sueño de tu mamá. Claro, la importancia del sueño. Claro, claro. Digamos, podríamos decir, la interpretación de este sueño y sus consecuencias nos salvaron la vida. Sí. Te puedo decir por qué. A ver. El señor que les alquilaba la casa, primero a mi tía y mi hermana, y después a mi padre, cuando se casó, les alquilaba el lugar donde vivían, fue testigo del casamiento, digamos, y este señor, digamos, se enteró, mi familia, que en el 41 fue atrapado por la Gestapo y fue asesinado en Auschwitz. Uh-huh. Por si te interesan las coincidencias, se enteran el día de su muerte, que era el día del cumpleaños de que mi padre cumplía 33 años. Mirá hay una serie de coincidencias increíbles. Sí. Bueno, siempre en el programa, este es el segundo programa especial y les doy el primero estuvo Sarita Ruizer y ahora viene Adolfo Benjamín. Y les doy la posibilidad de que ellos elijan las 2 canciones que tiene cada programa. Entonces Adolfo eligió la primera canción, que ahora la vamos a escuchar y después Adolfo nos va a explicar quién la canta y qué dice la letra. Adelante, Guillermo, por favor. Soñaba con una casa cuando el disparo me despertó. Había cartas tiradas y un florero y ninguna flor. Tu sueño fue distinto, la intuición o el instinto te empujaron a dejar una ciudad. Pensabas que el horizonte estaba lejos detrás del mar. Un hombre del otro lado pensó lo mismo en alemán. Ya no pertenecemos, nos dejaron, nos hirieron. Somos casi como perros para los demás. En Amsterdam vi la sombra de tu sombra reflejada en un canal y te busqué. En algún bar, en las caras pasajeras de un tren que se detiene a esperar a los que no regresan. Sigo los pasos que formarán el mapa de nuestras vidas que se confunden con las demás. Ahora soy
el que nos llevó al puerto, el recuerdo que heredé y quise enterrar. En Amsterdam vi la sombra de tu sombra reflejada en un canal y te busqué en algún bar, en las caras pasajeras de un tren que se detiene a esperar a los que no regresarán, a los que no regresarán, a los que no regresarán, a los que no regresarán. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, Adolfo, esta es una canción que tenés mucha historia para contar alrededor de esto, que tiene que ver con tu familia, así que, ¿qué significa esto? Bueno, esta es una canción, digamos, que a mí me conmociona, porque él tomó, digamos, porque... ¿Él quién es? Mi hijo. Ajá. Parece que estuviera hablando conmigo mismo. Mi hijo tomó, digamos, de la canción de cuna que me cantaba mi mamá para hacerme dormir, y que algunas veces también se la cantó a él. Y él tomó de esa melodía, hizo una variación y escribió sobre mi nacimiento en Ámsterdam, donde dice la sombra de la sombra en un canal, ¿no? Ámsterdam es la ciudad de los canales. Claro. Pero después me contó que se le ocurrió esa canción y ese poema estando en una estación de tren. Y después de haberla escrito, y después de haber escrito la música, se dio cuenta que aludía a los que no se regresarán, a esos trenes en el cual llevaban a los judíos a los campos de concentración. Entonces se conmovió, dice, porque esto surgió de algo que yo mismo no me había dado cuenta. Entonces, por eso la canción, por lo menos para mí, resulta conmovedora. Claro. Digamos, claro. Es una balada, digamos, con variaciones de una melodía. Digo, Luciano es tu hijo. ¿Cómo? No, Julián. Julián Benjamín, que Sí, él sí. es músico. Él es músico, sí. Profesor de informática, literato. Él creó también una revista literaria. Bueno, se ve que estás muy orgulloso de... Sí. Bueno, que sea músico, estoy orgulloso porque yo de chico quería ser músico. Ajá. Claro, pero parece que el sueño de mi madre me llevó para otro lado. Bueno, ahora nos contás cómo sigue ese sueño, cómo te marcó ese sueño en tu vida. Entonces, se instalan acá Sí. y me habías dicho que se instalan en la Paternal. Sí. Primero en un hotelito de la calle Corrientes, de ahí compraron una casa en la calle Paysandú, y después en la Pero Paternal. ¿en qué empezó a trabajar tu papá acá en Argentina? Bueno, esta misma persona que les alquiló la casa ahí en Ámsterdam, que fue el testigo de casamiento, era tenía una fábrica donde hacían pilotos. ¿Se acuerdan los pilotos? Para la lluvia les enseñó a mi padre y a mi madre, y ellos acá instalaron así una fábrica de pilotos. Confeccionaban. Confeccionaba pilotos, en la cual yo también. Mira. Yo también trabajé con ellos,
y llegué a ser medio oficial. ¿Qué quiere decir medio oficial? Yo soy capaz de hacer todo un piloto, Sí. no sé, el Concorde y todo, menos la parte más difícil. Estoy hablando ahora de costura, parece. Es la hora corte y confección. Corte y confección. La parte más difícil es pegar el cuello. Si lo pegas mal, queda arrugado. Esa parte nunca la aprendí, Ajá. porque coincidía justamente que empezaba a estudiar medicina y ya mis padres me decían, bueno, deja de trabajar acá. Así Que tenían como una pequeña fábrica, un taller. Tenía un taller con 10 máquinas, Ujú. una de las cuales, 2 de las cuales manejaban Pero ese oficio lo aprendieron acá en Argentina, no, o ya venían en Ámsterdam. en Ámsterdam. En Ámsterdam, justamente a este hombre, el que les alquilaba la casa en la Stulpstrasse, del cual mi hijo hizo una referencia porque a él le gusta así bandearse. Dice, esta Tulpstrasse, Strasse es Strat, calle. ¿Quién era Tulp? Tulp era un médico que figura en la lección de anatomía del cuadro de Rembrandt. Mi hijo tiene esa costumbre de hacer ese tipo de variaciones. De conexiones. Y cuando un día estamos hablando de eso, dice, uy, a lo mejor por eso elegiste medicina, me dice. Mira. Mira. Entonces ellos aprenden el oficio allá. Ay, sí. Y les permiten ganarse la vida acá. Exactamente. Sí. Ok. Sí. Bueno, y cuando eras chico me contaste antes que empiece el programa, ¿qué pasaba con que vos querías hacerte de amiguitos en la cuadra? Claro. Dada mi edad, yo cuando era chiquito, en esa época, Buenos Aires era una ciudad tan segura que chicos ya de 4 o 5 años los padres los podían dejar en la vereda, que no pasaba nada, había una seguridad total. Entonces yo empecé a salir a la calle a los 4 o 5 años. El idioma que se hablaba en mi casa era el alemán. Entonces yo no entendía a los chicos. Pero encontré una forma de entenderme que la descubrió mi vieja. De repente empezaron a desaparecer de la heladera frutas. Ajá. Y mi mamá dice, ¿qué pasa? Todos los días desaparecen las frutas hasta que espió qué pasaba. Yo sacaba las frutas, llegaba a la calle y se la daba a los chicos con los que jugaba, que era la forma de intercambio, hasta que pude aprender el castellano justamente por esa relación, ¿no? Ajá. Claro. Ajá. Pero es interesante. La cuestión de los idiomas fue muy importante en mi casa. Mi vieja, yo le dije, dominaba varios idiomas, y ocurría en la mesa familiar lo siguiente. Cuando quería decirle algo a mi padre, pero que no entendiéramos nosotros, ni mi hermano, yo le hablaba en holandés, idioma que yo no entiendo. Cuando quería darle una sorpresa a mi padre, nos hablaba a nosotros en francés. Les digo, yo crecí en un ambiente multilingüe. Uh-huh. Recién me di cuenta de lo multilingüe porque tengo que comentarle a otro de tus entrevistados, Tesone, Sí. un libro que escribió sobre el multilingüismo. Sí, lo vas a comentar. Lo voy a comentar. Y ese libro fue para mí, digamos, como una introducción a mi propia vida. Uh-huh. Jamás yo hubiera dominado, digamos, el entorno donde viví como multilingüista, como multilingüismo. Claro. Así que ¿Y vos hablás de todos estos idiomas? ¿Francés, alemán? la mayoría los entiendo, Ajá. y algunos los hablo. Ajá, ajá. Me pasa con el alemán, que entiendo el alemán. Tengo dificultades para hablar, y cuando estoy en Alemania y les digo, perdonen, no hablo alemán, creen que los cargo, porque mi pronunciación es perfecta. Es como si yo te dijera, mira, perdóname, Carlos, no hablo el español. Pues este me está cargando. Bueno, me pasa esto muchas veces en Alemania. Es decir, el lenguaje común lo entiendo, pero cuando va a algo superior le tengo que decir, perdone, ¿no? Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch. Pero lo digo tan en alemán. Claro, con un acento. Con un acento perfecto, porque fue el primer idioma, digamos, el engrama, digamos, en mi ser es el alemán. Uh-huh. O sea que la lengua materna era también alemán como tu papá. Claro, Ajá, claro. mira. Podríamos decir que mi lengua, para mí, digamos, para lo que yo siento conscientemente, mi lengua materna es el castellano. Uh-huh. Para mí. Sí, Es sí, decir, sí, sí. Para mí, digamos, el alemán es como un idioma extranjero, cuando en mi historia es al revés, Es ¿no? al revés. Claro. Después cuando se enteraron, para que veas esta transposición de lenguas, cuando se enteraron de los campos de concentración, dejaron de hablar alemán y empezaron a hablar yiddish. Ajá. Es decir, que es otro idioma también que entiendo, pero no
No podés hablar. No puedo hablar. Pero por suerte lo entiendo porque hay chistes que vos sabés, tanto como yo, que los idiomas son sistemas de pensamiento. No se piensa igual en alemán que en castellano, que en el idioma yiddish, que en francés. Cada idioma es un sistema de pensamiento. Y ya que estamos entre psicoanalistas, Sí. nuestro idioma es un obstáculo para el psicoanálisis. A ver. Te explico por qué. Sí. Nuestro idioma, el castellano es causalista. Yo te puedo decir, mirá, Carlos, llegué tarde porque pinché la goma, ¿no? Sí. En alemán y en inglés también dirían, la goma está chata. Describen, aunque el 99,99% esté chata por una pinchadura, no se refieren a la causa. Ujú. Y también es el idioma, el alemán es el idioma de la Nachtraglichkeit. Por ejemplo, yo en castellano voy a una mujer y le digo, te amo, ¿no? Sí. Te amo, Rosa, te amo. En alemán, ich liebe dich, yo amo a ti. Tiene que terminar la frase para saber a quién amo. Ajá. ¿Te das cuenta que en la Nachtraglichkeit, lo que nosotros conocemos como concepto de la posteriori, Sí, la posteriori. forma parte ya de la lengua alemana, Ajá. no de la nuestra? Ah, mirá, ¿Eh? mirá qué interesante. Sí, muy interesante. Claro. Eso me permitió conocer eso en vista de que fui bombardeado por varias lenguas. Sí. Bueno, entonces, fuiste a, me imagino, ese chico que consiguió ahí en la calle las primeras Las amistades. fueron... Seguramente, bueno, ahí habrás ido a la escuela del Estado, Claro. en la paternal. En la paternal, sí. Ajá, Sí. primario. Primario. Y el secundario. También en la escuela General Belgrano, en la Ajá. calle Ecuador, sí. Ajá. Sí. Bueno, ¿y cómo fue porque vos recién dijiste que a los 20 años estuviste en Brasil, Sí. bailando ahí samba. Sí. ¿Y cómo fue la elección de medicina? ¿Cómo te inclinaste a esa vocación? Espera, me gustaría más decirte ¿Qué? cuáles son los elementos que me llevaron al psicoanálisis. Sí. A los 13 años, que es el bar mitzvah, mis viejos me regalaron un reloj de oro, Ajá. cosa que yo no quería. Lo vendí y me compré el famoso Tesoro de la Juventud de la editorial Jackson, Sí. que eran 20 tomos así, y hay un relato también que me conmocionó mucho y también me hizo pensar en la mente humana. El relato es el siguiente. Contratan a alguien para que vigile un faro durante el día. Que lo vigile, que viva allá y que lo vigile. Sí. Pero enfrente de la isla del Faro había una compañía... Sí, es el faro ¿cómo se llama la novela? No era una novela, era un cuento. El cuento, ¿cómo se llama? El Faro. Es así el faro, no es el faro del fin del mundo. No, Esa es la novela de Julio Verne. Sí, Ah. no tiene nada que ver. Ok. Es un cuento. Era un faro, contratan a alguien para que lo cuide durante el día y enfrente había una guarnición militar. Sí. Que a partir de las 12 de la noche, cada media hora tiraba una bomba. Al principio al tipo le costaba dormirse hasta que se acostumbró. Un día, a las 3 de la mañana, falla el cañonazo, no suena. El tipo se despierta y dice, ¿qué pasó? Ujú. Eso me impresionó. Ajá. Es decir, lo despertó el silencio al cual él se había acostumbrado, digamos, de cada media hora. Sí. Lo integró en su psiquis y pudo dormir. Y cuando faltó ese cañonazo, se despertó. ¿Qué pasó? Eso fue, digamos, el segundo empuje hacia el psicoanálisis. Ahora bien, espera, Sí. ¿por qué elegí medicina? Porque no se podía ser psicoanalista si no eras médico en aquella Pero época. quiere decir que vos, tu vocación no fue la de médico, sino que ya directamente la de psicoanalista. Yo no sabía lo que era el psicoanálisis, me intrigaba cómo funcionaba la mente. Sí. También había algo de místico, porque en ese momento pensé que la interpretación de mi madre era como alguien le había mandado un mensaje de lo que iba a pasar, que realmente pasó, que los nazis invadieron Ámsterdam. Y la cuarta fue en cuarto año del secundario. Sí. Teníamos un profesor que era un intelectual muy famoso, Marcos Victoria, y nos daba psicología. Y me acuerdo como si lo estuviera viendo. Llega a la clase, bueno, dice, ahora les voy a hablar de psicoanálisis. Bueno, dice, está en el programa, tengo que hablarles. Es una moda, dice. Cuando ustedes lleguen a la facultad dentro de 2 años, esa moda va a desaparecer. Ajá. Bien,
Si hubiera quedado allí, no sé si hubiera sido psicoanalista. ¿Y saben por qué va a desaparecer? Porque para el psicoanálisis todo es sexual. Ahí estamos con un amigo mío, nos miramos. Bueno, vamos a ver qué es eso. Y me acuerdo que un día caminando por la calle de Corrientes en una librería de viejo, estaba en oferta las obras completas de Freud. Y me las compré. Uh-huh. Y ahí empecé a leer a Freud. Y bueno, entonces son 3 puntos que creo que me llevaron. Me llevó a la medicina el hecho que no podías ser psicoanalista si no eras médico. Perfecto. Sí. Muy bien, hacemos una pequeña pausa, Guillermo, y seguimos charlando en esta fascinante vida con Adolfo Benjamín. Bueno, acá Benjamín en Buenos Aires. Radio con aguante. Piezas de realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045, la línea de oyentes de Radio con Aguante. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Tiempo de recomendaciones en Decime Por Qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, gracias Guillermo, operador de hoy de Decime Por Qué, acá en Radio con Aguante, gracias. Y seguimos charlando con Adolfo Benjamín, y como estamos en Buenos Aires, Argentina, es Benjamín. Bueno, entonces te decidiste por... En 4º año ya escuchaste la palabra psicoanálisis y sexualidad. Sexualidad. Sí, y eso claro, te motivó mucho. En ese momento fue más fuerte sexualidad que psicoanálisis. Muy bien. Y bueno, entonces terminaste el secundario pero ¿y cómo empezaste en medicina? ¿En qué año entraste a la Facultad de Medicina? En el 54. Ajá. En 54. Hice el colegio secundario en 4 años, di libre tercero, Ajá. porque me aburría. Ajá. Mira. Sí. Sarita Arbitzer también dio 2 años libre en el secundario. Bueno, yo con Sarita Arbitzer somos amigos desde la adolescencia. Ajá. Se la conocía, sí. Mira. Sí. No. Mira vos. Bueno, fue nuestra primera invitada del programa especial. Sí. Y contó esto también, que hizo 2 años libres para entrar más rápido a la facultad. Yo estaba a punto de hacer 5º año libre, pero pasaron otras cosas. Ajá. ¿Que se pueden contar o no se pueden contar? Digo psicoanálisis por no decir sexualidad. Y entonces, bueno, hice 5º año. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Y entraste en el año 54. En el año 54. Sí. Entraste entonces con 17 años, ¿puede ser? Puede ser, sí. Sí, 37, sí. 47, sí. Claro. 17 años, Claro, sí. sí. Bueno, y ahí entonces empezó tu época de estudiante. Mira, me acordé ahora de una anécdota. En el 55, sí, que fue el año en que derrocaron a Perón, sí, el primer año teníamos un profesor que era un militar en fisiología, y un médico militar. Un médico militar, que me acuerdo lo que dijo el primer día. Así, con voz de militar, dijo: nosotros vamos a aprender fisiología de un nuevo punto de vista, del punto de vista justicialista.
Después, cuando derrocaron a Perón, lo tuve de maestro nada menos que a Usay. Ah, mira. Usay. Tuvimos medio año de Usay, digamos, con sus investigaciones. Esa fue una marca muy importante. Después quiero decir algo también que siempre lo cuento porque me parece muy importante. Sí. Hay una materia que es anatomía patológica, donde, digamos, los trabajos prácticos son las autopsias. Bien. Entonces yo, que a veces era medio nerd, me compré un libro americano, todavía me acuerdo el nombre del autor, William Boyd, y encima leí el prólogo. Entonces el prólogo dice por qué el estudiante de medicina tiene que hacer autopsias, conocer, bli, 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 y al final termina. Y esto me marcó, digamos, mi pensamiento médico y otro tipo de pensamiento. Dice, pero muchas veces, cuando abrimos un cuerpo, nos preguntamos, ¿cómo ha podido vivir con todo esto? Lo cual, digamos, me produjo un pensamiento médico, digamos, que el cuerpo humano no es una máquina que si descompone esto se va a morir. Pasan cosas mucho más allá del cuerpo mismo. Esto fue muy importante también para mi pensamiento psicoanalítico. Fíjate cómo termina el prólogo, ¿no? Muchas veces cuando abrimos un cuerpo nos preguntamos, ¿cómo es que ha podido vivir con todo esto? Claro. Es importante eso. Claro. Bueno, y a lo largo de tu carrera como estudiante universitario, ¿ya te fuiste inclinando al psicoanálisis? Sí. ¿Cómo fue eso? Claro, empezaron las clases, las famosas clases de 1956 en la Facultad de Medicina, en el aula magna que tomaba 3 pisos enormes, se llenaban, que daban clases Arnaldo Raskowski, Garma y Abel Asturi. Ajá. Se llenaba de público y ahí, digamos... ¿Pero por qué? ¿Ellos eran titulares de cátedra? No. ¿Y cómo iban a dar estas conferencias? Se armó, digamos, se ve que lo combinaron entre ellos, entre Garma, Raskowski y Abel Asturi, de empezar a difundir el psicoanálisis y daban esas clases magistrales en la Facultad de Medicina que se llenaba de gente. Y ahí fue el cuarto empujón para que sea psicoanalista, Ángel Garma. Cuando terminó la clase de Ángel Garma, como mi casa estaba en camino, él me llevaba con su coche y hablábamos de todo. Y un día le digo... Pero espera, vos como estudiante, y ¿por qué te acercaba a Garma? ¿Cómo Porque los estudiantes, muchos estudiantes que íbamos a las clases, formamos un grupo e incluso se publicó una revista que se llamaba Psique en la Universidad, de la cual hay algunos números muy interesantes. Entonces este grupo de estudiantes que estábamos muy cerca de la organización de esas clases. Sí. Y ahí empezó tu vínculo con Garma, entonces. Con Garma, con Raskowski y con Arminda Verasturi. Sí. De cada uno de ellos tengo anécdotas, pero con Garma me llevaba y un día le digo, ¿cómo me gustaría ser psicoanalista? Le digo, ¿no? Entonces Garma me dice, pero hombre, dice, usted viene todas estas clases, usted se analiza, usted sabe muchos más de esos que andan por ahí analizando, métase nomás. Ya se me alargué antes de recibirme a tratar. Sí. ¿Pero vos ya te analizabas? Sí. Sí. ¿Y empezabas, era un análisis de grupo o individual? Primero de grupo y después individual, tenía los dos análisis. Sí. ¿Y se puede saber con quién empezaste el análisis de grupo, tu primer análisis? Sí, análisis de grupo. Sí, ¿con quién? Con Lustig. Con Lustig. Susana Lustig. Con Susana Lustig. Lustig, sí. Un análisis muy efectivo, porque yo me acuerdo que fue la primera sesión con zapatos de charol, traje, corbata, chalecos. ¿Ibas a una fiesta? Con toda la neurosis obsesiva en pleno. Pasaron 2 o 3 sesiones y ya me venía. ¿Ya no usaste más corbata? Ni corbata, ni chaleco, ni nada. Así que fue muy efectivo. Y después hice un análisis con Gilberto Simoes. Mira. Sí. Y después mi análisis didáctico con Arnaldo Raskowski. No, pero eso una vez que ingresaste a la APA. Sí. Todavía... No, a la APA ingresé cuando estaba haciendo mi análisis didáctico con Arnaldo. Claro, por eso. Mira, acabo de recibir, antes de continuar, un mensaje. A ver. De Victoria García, una querida amiga, Vicky, que es una amiga y colega de APA. Dice así: felicitaciones, Carlos, por el programa. Y también te felicito por la elección de tus invitados. La vida del doctor Benjamín, la vida del doctor Benjamín es de una riqueza digna de una serie. Apasionante
su historia, la forma en que ha elaborado su biografía y cómo la relata. Así que esto es en directo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Colega de APA, Vicky García, y amiga queridísima. Bueno, gracias Vicky por el mensaje. Entonces, empezás en la facultad con los grupos, con las conferencias que daba Garma, Raskowski y Arminda. Sí. ¿Querés que te diga una anécdota con Arminda? A ver. Porque tiene que ver con lo que está surgiendo acá. Un día Arminda trae un Rochard, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Cada uno veía una caverna, otro veía un edificio destruido, otro... Llega a mí y yo digo, yo veo una vagina. Todo el mundo se ríe y Arminda Verasturi me dice, no se preocupe, no se preocupe. Genial, genial. Sí. La sexualidad sí. ante todo. Ante todo. Ante todo. Sí. Y después me enteré por los padres de Andrés Calamaro, que eran amigos de Arminda Verasturi, que ella hablaba muy bien de mí, qué tipo osado, que el otro. O sea que no se preocupe, era en serio. Mirá vos. Bueno, terminás la carrera como médico y ¿alguna vez ejerciste la medicina? Sí. ¿Ejerciste la medicina? Sí, sí. A ver cómo fue. Y también pequeñas cirugías. Ajá. Sí. Inclusive tenía una habilidad muy grande, digamos, para suturar, de tal manera que después... Bueno, venías del oficio de... Claro. Exactamente. La costura me sirvió para eso. Cuando yo decidí dedicarme plenamente al psicoanálisis, me decían mis compañeros de la guardia y conocidos, pero estás loco. Si vos como cirujano plástico podés ganar cualquier cantidad de dinero. Y acá otra anécdota sexual también. Un día viene una vedette del Maipo, desesperada, que se había hecho un tajo en la pierna. Entonces... ¿Pero a dónde llegó? ¿Al hospital? A la guardia. A la guardia. ¿En qué hospital estaba? En el hospital israelita. Ajá. Bueno, y llega a la guardia, y desesperada, y yo le digo, tranquilízate, te va a quedar bien, no te va a quedar uy, doctor, no sabe el premio que le voy a dar, no, te quedás tranquilo. Le hice una sutura especial que yo hacía, de tal manera que al mes era una línea y 2, 3 meses después no había nada. Ajá. Y después vino y me dio un premio, un besito en cada mejilla. Flor de premio. Muy bien. Bueno. Mirá. Bueno, entonces, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí como, podríamos decir, como cirujano? Sí, haciendo cirugía, sí, en la guardia, sí, 3 años. 3 años. 3 años, sí. ¿Y ahí decidís entrar a la APA? No, a la APA, sí, decidí entrar a la APA, me empecé a hacer análisis didáctico. Sí, ¿en qué año fue eso? Debe haber sido en el 67, porque yo entré en el 69 a la APA. Ah, y sí. Antes eran 2 años previos. Claro, primero tenías que analizar. 2 años de análisis. Claro. Y tu analista didacta tenía que aprobarte. Sí. En ese sentido, Arnaldo Raskowski fue genial. El primer día que yo voy, me dice, estás aprobado, ahora empecemos el análisis. Ajá. Okay. O sea, no sea para esto, ¿entendés? Claro, que no sea un trámite. Que no sea un trámite, porque se suponía que si alguien quería ser aprobado hay cositas que no tenía que contar. Uh-huh. Lo cual entonces me permitió contar todo con total libertad. Claro. Pero fue genial, estás aprobado, me dijo. Ahora empecemos el análisis. Claro. Me pareció, que digamos, no sea, una ética enorme. Y que no sea un análisis burocrático. Que no sea un análisis burocrático, lo cual me parece importantísimo. Bueno, entonces entrás, te analizás con Arnaldo, 69, empezás los seminarios. Sí. ¿Y ahí cómo fue tu...? Ahora, una pregunta te voy a hacer que me... Los tratamientos de aquella época, vos como analista, con esta época, porque seguís ejerciendo, tenés muchas horas en el consultorio, aún hoy, ¿podrías decir algo en relación, no sé, a los síntomas que presentaba la gente? ¿Qué es lo que cambió del año 70 a hoy? Son 55 años. Uh-huh. No, que hay muchas cosas que cambiaron. A ver. Primero, digamos, en aquella época se aceptaba la neurosis. Actualmente hay como una especie de denegación de la neurosis. Los pacientes ya son distintos, vienen con angustia sin causa y desde luego también interviene
la forma en que uno los trata. Yo me acuerdo que al principio era muy, muy rígido, muy estricto, el setting, ¿no? El encuadre. El encuadre, la posición. Una vez vino Meltzer no sé si oíste hablar de Meltzer. Por supuesto. Meltzer decía que uno tenía que estar vestido siempre con el mismo traje, nunca darle la espalda al paciente. Cuando le preguntaron por qué, ¿puedo decirlo por radio? Sí. Dice, porque la introyección proyectiva entraba por el culo. Eso lo dijo en la APA. Sí. Entonces uno no tenía que darle la espalda al paciente porque por ahí entraba Digo, para que vean lo que era el psicoanálisis en esa época. Bueno, desde luego uno va evolucionando, yo fui evolucionando. Uh-huh. Me di cuenta de una cosa muy importante para todo psicoanalista. A ver. Uno se cura o se enferma junto con sus pacientes. El psicoanalista. El psicoanalista. Uh-huh. Porque en el psicoanálisis uno pone todo de sí. Sí. Entonces, si no entendés a tu paciente, no te entendés a vos mismo. Uh-huh. Por lo tanto, es un aspecto tuyo que no anda. Que está trabando. Que está obstaculizando. Que está obstaculizando tu propio sentimiento de ti mismo, de saberlo, y tu paciente. Pero muchos le hacen la trampa y dicen esto es contratransferencia. Uh-huh. Minga. La contratransferencia es otra cosa. Ajá. Sí. Okay. En ese sentido, vos estabas interesado en saber en la evolución, ¿no? Uh-huh. Sí. En la sintomatología que en aquella época presentaba el paciente que quería analizarse y el día de hoy, si vos ves algunas diferencias, ¿no es cierto? Muchísimas diferencias, pero también diferencias en mi forma de ser. Por ejemplo, hay algo sobre lo que estoy intentando escribir, que no es fácil, que se llama la desontologización de la tarea analítica. Desontologización. Sí, quiere decir, a veces lo digo medio en serio, medio en broma entre mis colegas, y les digo, yo no soy psicoanalista. Yo advengo psicoanalista en los momentos privilegiados y que escucho algo distinto a lo que me dicen. Uh-huh. Sí. Y la desontologización sigue. Yo no interpreto, yo digo cosas que mucho tiempo después, si producen algo no calculado ni por mí ni por analizante, en ese momento mi dicho adquiere la categoría de interpretación. Claro. Hoy día trabajo así, okay, con esa desontologización. Perdón, te voy a decir algo más, ¿no? Que sería muy riesgoso decirle a los que recién empiezan. Hay pacientes con los que puedo hablar de cualquier cosa, porque ellos saben que podemos hablar de cualquier cosa, pero yo voy a aprovechar si de repente hay algo en lo que emerja el inconsciente. Uh-huh. Por ejemplo, puede venir un paciente y hablarme de fútbol y yo seguir la conversación con el fútbol. Claro. Y una conversación como si fuera entre amigos. Claro. Pero ellos saben que en cualquier momento yo podía tomar algo y estoy autorizado para ello. Uh-huh. Entonces entramos en el terreno del psicoanálisis. Okay. Y me he dado cuenta que si hemos tenido la experiencia del inconsciente, no se va a ir porque yo hablo, digamos, de una manera. No me quedo así rígidamente como se espera de un psicoanalista en silencio. Uh-huh. El inconsciente está y va a emerger. Claro. Bueno, hacemos la última pausa, Guillermo, y seguimos charlando entonces en el último tramo con Adolfo Benjamín o Benjamín. Bueno, después te cuento una anécdota. Dale. Si querés. Sí, claro. ¿Ahora o después? No, después. Después. Una vez que hagamos esta pequeña pausa. Sí. Radio con aguante. Piezas de realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045. La línea de oyentes de Radio con Aguante. Una panacea radial. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales en el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad.
Aguantá todo lo que quieras, pero que sea con nosotros. Aguante. La realidad en el medio. Dale, suscríbete. Aguante. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Decime por qué. El desafío radial que te propone Carlos Tehuel cada sábado. Romper esquemas, plantearse nuevas miradas, abrir un espacio de búsqueda compartida. Decime por qué. En Radio con Aguante. Decime por qué. Programa especial. Historia de una vida. Hoy compartimos la trayectoria y la palabra de Adolfo Benjamín. Decime por qué. Programa especial. Historia de una vida. Bueno, entramos en el último tramo del programa número 23, programa especial, dialogando con Adolfo Benjamín, un hermoso programa, compartiendo anécdotas, compartiendo la historia de Adolfo. Habíamos quedado que ibas a contar una anécdota. Justamente con mi nombre. Muchos me dicen, ¿cómo un judío lleva el nombre de Adolfo? Sí. No, pero es la costumbre en la familia de mi padre que el abuelo, el nombre del abuelo, ya fallecido, el abuelo de mi padre se llamaba Adolfo y me pusieron Adolfo. Pero es algo interesante. En Alemania, cuando vos haces una compra muy importante, te anotan el nombre, el teléfono y el email. Entonces, cuando me pregunta el nombre, mi apellido, Benjamin, nombre, Adolfo. Entonces me dice, ¿Adolfo? Me dice la chica, la que me trae una chica jovencita. Bueno, Adolf. No, Adolf no, me dice. Bueno, y vos viajás a Alemania porque tu hija vive allá. Claro. Bueno, para esta última... el último minutos del programa, yo le pedí a Adolfo que nos hable, que nos comunique, nos diga libros y películas que lo marcaron. Y como es muy lector y le encanta el cine, entonces, Adolfo, ¿qué anotaste para...? Sí, anoté. Sí. A ver. Sí. Por empezar, 2 libros de Olga Tokarczuk, que es una escritora polaca maravillosa, que recibió el premio Nobel bien dado creo que en el 2018, y 2 libros. Aparte tiene una escritura que respeta, digamos, nuestros tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Los capítulos son cortos. Uh-huh. Son 2 libros que los leí y los recomiendo mucho. Un lugar llamado Antaño, un lugar llamado Antaño, sí. Y Los Errantes. Uh-huh. Los Errantes. Otro libro también... son novelas, no son libros de cuentos, no, novelas. Novelas. Uh-huh. Otro libro fue El cementerio de Praga de Humberto Eco. Uh-huh. También extraordinario libro. Otro libro... yo leo de 2 a 3 libros por vez, uh-huh. Que estoy releyendo es Creación de Gore Vidal. Es un libro extraordinario porque transcurre 500 años antes de Cristo y el protagonista recorre distintas partes del mundo. Y en cada parte del mundo rige una filosofía, una estructura, un pensamiento. Entonces uno se entera que es el budismo, que es el islamismo, es decir... El islamismo no, todas las corrientes filosóficas y orientales y occidentales. Ajá. También, porque está también en Grecia. ¿Sí? Creación de Gore Vidal. Después otro libro extraordinario que también leí, Sumisión de Houellebecq. Sumisión es un libro, sumisión es islamismo, quiere decir sumisión, islam. Escribe una novela muy interesante donde supone que para esta época el partido islámico va a tomar el poder en Francia. Sí. Y piden un solo ministerio.
el Ministerio de Educación. Ujú, ajá. Lo cual es interesante. Después, otra también que acabo de terminar de leer es La Piedra Lunar de Wilkins, que es un libro que recomienda Borges. Otro libro también que recomiendo mucho se llama Fortuna, de un autor argentino que escribe en inglés, vive en Estados Unidos, Hernán Díaz. Todavía estoy leyendo La Conciencia de Zeno, otro libro que recomendó Borges, y releyendo también al mismo tiempo 100 años de soledad. Ah. Y paro acá. Bueno. Voy a películas que me marcan. Vas a películas, dale. Sí. Bueno, la primera de todo que veo una vez por año es Tiempos Modernos. Ajá. La de Chaplin. Sí, ¿La sí. recordás? Por supuesto. Sí. Ahí el obrero haciendo maquinalmente Sí. como una herramienta más de la fábrica, Claro. en la cinta de montaje. En la cinta de montaje, sí. Sí, sí. El Fordismo. Pero la escena que siempre me causa gracia, a pesar de que la vi 1000 veces, es cuando va un camión con la bandera roja, se le cae, él la va atrás, viene una manifestación y lo llevan preso por comunista. Claro. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás de esa escena? Es Claro. fabulosa. Sin querer. Sin querer. Era el abanderado de la manifestación. Sí. Después Midnight in Paris, de Woody Allen. Woody Allen. Sí, Medianoche en París. Medianoche en París. Sí. Ujú. Otra que es extraordinaria, que es Antes de que el diablo sepa que estás muerto, de Sidney Lumet, que es una tragedia moderna que la recomiendo mucho y que sería interesante tratarla en una sesión de cine y psicoanálisis. Ujú. Bueno, otra es Hechizo de Luna, también que la recomiendo que la vea, y hay otras dos que supongo que todo el mundo la vio: 2001, Odisea del Espacio, Claro, de Stanley Kubrick. y Rashomon, de Akira Kurosawa. Claro. Bueno, acá están mis listas. Muy bien. Acá están mis listas. Perfecto. Bueno, y entonces vamos a escuchar la segunda canción elegida por Adolfo. Cuando quieras, Guillermo, si lo tenés ahí. Nada en las sombras, nada en la
También esta segunda canción es de Julián Benjamín. ¿Y querés decir algo al respecto de esta canción, Adolfo? Bueno, este disco, el último disco que ha creado él, es toda una historia de vida, la de él, la mía, la de mis padres, la de su madre, digamos, que murió, digamos, de cáncer en el hospital. Y cuenta toda una serie de anécdotas. Y también, como es poeta, digamos, las letras no son letras comunes. Así que publicó el disco con un booklet donde cuenta también la historia de cada canción, que ha tenido mucho éxito en el norte de España y en Holanda. Ajá. En Holanda también. Ajá. Y con muy buenas críticas. Lo que te contaba antes, así fuera despacio, sí, es que la grabación está hecha. Canta él y su esposa. Ajá. Toca él, toca su hijo, sí, toca un baterista de Brasil. Ajá. Y los otros instrumentistas de Holanda y de Alemania. Ajá. Tiene amigos en todo el mundo y hace, digamos, estos conjuntos. Y la elegí no tanto por su contenido, sino que porque el disco más bien está lleno de baladas y también de solos de piano muy bueno, pero tenía más un aspecto de rock que quería hacerlo conocer. Bueno, muy bien. Amigos, hemos llegado al final del programa número 23, dialogando con Adolfo Benjamín, o Benjamín. Ha sido un gustazo. Hermoso este diálogo, espero que lo hayan disfrutado, que lo estén disfrutando tanto como lo he disfrutado yo. El próximo sábado no hay programa porque viajo mañana a Perú, estoy allá una semana trabajando, así que nos reencontramos dentro de 15 días con otro programa especial. Que tengan muy buena semana y muchas gracias, Adolfo, por haber estado acá. No, gracias a vos. Bueno, adiós. Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.